Hola chicos, en este vídeo vamos a ver los porcentajes. Los porcentajes se dan en primero y en segundo de la ESO y luego ya hay que conocerlos en todos los cursos. En cualquier momento nos puede salir un problema donde haya que utilizar un porcentaje. Bueno, pues vamos a ver lo que indica un tanto por ciento. Entonces tenemos 20%. Este símbolo quiere decir por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 partes cogemos 20 de cada 100, 20 partes de 100. Entonces el 20% se transforma en una fracción de denominador 100, de por ciento de 100, 20 de 100, ¿vale? 20 de cada 100. Eso quiere decir que si tuviéramos 100, cogeríamos 20. Bueno, eso es lo que indica un poco el porcentaje. Ahora vamos a ver cómo calculamos un porcentaje de una cantidad. Si tenemos el 20% de 180, ¿cómo hacemos 20% de 180? Pues sería 20% de 180, el 20 de cada 100 de 180, pero si en vez de tener 100 tenemos 180, pues el 20% de 180 se calcularía multiplicando 20 por 180 y dividiéndolo entre 100, ¿vale? Es como multiplicar una fracción por un número. Ya sabéis multiplicar una fracción por el número, se multiplica numerador por el número partido el denominador, 20 por 180 entre 100. Hacemos la operación 20 por 180, 3.600 entre 100 y nos da 36, es decir, el 20% de 180 es 36. Luego tenemos aquí porcentajes, fracciones y números decimales, ¿vale? Vamos a identificar un porcentaje con una fracción y con un número decimal. Entonces, por ejemplo, el 35% es, ¿qué quiere decir? Que de 100 partes cogemos 35, es 35 de 100. El 35% es la fracción 35 partido 100. Si esa fracción la expresamos en número decimal, sería 0,35. Luego quiere decir que si queremos calcular un porcentaje de una cantidad, podemos hacer el 35%, por ejemplo, de una cantidad, esa cantidad la multiplicamos por la fracción 35 cienavos o por 0,35. Tenéis que ya aprender a manejar, pasar del por ciento a un número decimal y multiplicar ya la cantidad que queremos calcular por este número decimal, porque luego cuando veamos aumentos y disminuciones porcentuales es muy útil conocer o manejar el número decimal. Entonces, por ejemplo, el 35% de 240, ¿cómo lo calculamos? Pues multiplicando el 240 por la fracción 35 partida de 100. 35%. De 100 cogemos 35 o 35 de 100. Entonces, multiplicar 240 por 35 partido 100 es lo mismo que, porque 35 partido 100, esta fracción es lo mismo que el número decimal 0,35. Luego, si multiplicamos a 240 por 0,35, pues estaremos calculando ese tanto por 100, que es 84, ¿vale? O también se puede hacer 35 por 240 entre 100, o haber hecho primero 240 entre 100 y luego por 35, ¿vale? La forma de calcularlo da igual, siempre y cuando lo hagáis bien. Pero ya digo que os tenéis que ir acostumbrando a pasar de esta fracción a número decimal y multiplicar directamente por el número decimal. Bueno, ahora vamos a ver algunos porcentajes especiales que salen mucho y hay que saber calcularlos. Entonces, ¿qué representa el 50%? El 50% quiere decir que de 100 cogemos 50. Luego, si esta fracción, 50 entre 100, 50 100 ambos, la simplificamos, esta fracción ¿qué es? Un medio. Luego, ¿qué quiere decir? Que el 50% es la mitad. Tenemos que saber calcular directamente el 50%. Que es haciendo la mitad, multiplicar por 0,5 o dividir entre 2. La mitad es la fracción un medio, que es lo mismo que dividir entre 2, ¿vale? Luego el 50% sería la mitad, ¿vale? Y si queremos calcular el 50% de 80, pues lo más fácil y rápido es dividirlo entre 2, que sería 40, ¿vale? Es multiplicar por la fracción un medio, que ya sabéis que multiplicar por la fracción un medio es lo mismo que dividir entre 2 y lo mismo que multiplicar por 0,5. Todas esas operaciones es lo mismo, multiplicar por un medio, dividir entre 2 o multiplicar por 0,5.
Entonces, si multiplicamos por esa cantidad a 80, nos da 40. Luego el 50% de 80 sería 40. Bueno, el 25%, otro porcentaje que sale mucho. El 25% es 25 de 100. 25 de 100. Y esta fracción, si la simplificamos, es un cuarto, que es lo mismo que 0,25. Es decir, que multiplicar una cantidad por un cuarto es lo mismo que dividirla entre 4, ¿vale? Entonces, hacer el 25% es lo mismo que dividir entre 4. O también multiplicar por 0,25. Podéis comprobar que nos da lo mismo. O multiplicar por un cuarto. Repito, multiplicar por un cuarto a una cantidad es lo mismo que dividirla entre 4. O multiplicarla por 0,25. Entonces, si multiplicamos, hacemos el 25% de 80, eso sería lo mismo que hacer 80 entre 4, que nos da 20. Luego el 25% de 80 sería 20. Bueno, ahora otra que sale mucho, otro porcentaje, el 10%. El 10% quiere decir 10 partes de 100. 10 partes de 100, que si simplificamos esta fracción sería un décimo. Y un décimo es 0,1. Luego podéis identificar el 10% con multiplicar por un décimo, que multiplicar por un décimo es lo mismo que dividir entre 10, o multiplicar por 0,1. Entonces el 10% es lo mismo que dividir entre 10 o multiplicar por 0,1. Entonces el 10% de 80 es lo mismo que 80 entre 10, que esto será 8. Bueno, pues espero que haya quedado claro un poco la parte de porcentajes, ¿vale? Repito un poco que el 20% de una cantidad quiere decir que de 100 partes cojo 20. Entonces, si por ejemplo aquí fueran 180, son 180, pues lo que tendría que hacer es 180 entre 100 por 20, ¿vale? O cambiar y hacer primero 20 por 180 entre 100, si no podemos utilizar la calculadora, que sería más sencillo y más rápido. Luego, también identificar el porcentaje con su fracción o su número decimal. Esto se va a utilizar mucho en los cursos superiores, 35% quiere decir 35 partes de 100 y esa fracción es equivalente al número decimal 0,35. O sea, si queremos calcular un porcentaje de una cantidad, podemos multiplicar por 35 partido 100 o por 0,35. Y luego los porcentajes especiales, el 50% que representa la mitad, el 25% la cuarta parte, por estas fracciones, y el 10% la décima parte, que es dividir entre 10. Bueno, espero que os haya ayudado. Si os gustan los vídeos, suscribíos. Muchas gracias. Chao.